Hola a todos, mi nombre es Pedro Flores, soy cardiólogo y actualmente trabajo en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Resaca. Hoy os voy a hablar sobre cardiopatía isquémica. Voy a dar una visión práctica y resumida para los compañeros de atención primaria que espero que sea de utilidad. Decir que esta ponencia está dentro del programa formativo del proyecto GARPRIMUR, proyecto que intenta mejorar la asistencia del paciente cardiológico, mejorando la comunicación y la continuidad asistencial entre atención primaria y cardiología en la región de Murcia. No tengo ningún conflicto de interés en relación con esta ponencia y quiero comenzar resaltando la importancia de la cardiopatía isquémica como enfermedad, como la primera causa de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, la importancia de conocer y manejar adecuadamente esta patología es vital y, dada su elevadísima prevalencia, escapa al ámbito de la cardiología y hace fundamental un adecuado conocimiento y manejo por parte de atención primaria. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, englobamos a un grupo muy amplio de enfermedades en la que la lesión o el mecanismo patológico fundamental es la isquemia miocárdica. La mayoría de ocasiones, la cardiopatía isquémica se debe a enfermedad coronaria, pero no siempre podemos tener cardiopatía isquémica con unas coronarias completamente sanas, como puede ocurrir en un embolismo coronario. Y en la mayoría de ocasiones, la enfermedad coronaria se debe a nuestra vieja conocida, la arteriosclerosis, aunque no es la única enfermedad que puede afectar a las arterias coronarias. Por ejemplo, una disección coronaria o una arteritis coronaria también son patologías coronarias no arterioscleróticas. Pero cuando hablamos de cardiopatía isquémica debemos pensar en cardiopatía isquémica por enfermedad coronaria arteriosclerótica. Y es en esta patología en la que nos vamos a centrar a lo largo de toda esta ponencia. Decir ya que la arteriosclerosis se debe fundamentalmente a los factores de riesgo cardiovascular y por lo tanto van a ser la causa al final última de la cardiopatía isquémica. Y es que a mí me gusta explicar o entender la cardiopatía isquémica como un árbol enfermo. Podemos tratar ese árbol enfermo cortando las ramas secas o solucionando los problemas que localmente vayan apareciendo mediante la revascularización. Pero mientras sigamos alimentando ese árbol con factores de riesgo cardiovascular no controlados o no tratados, la enfermedad va a seguir progresando y posiblemente el pronóstico de nuestro paciente vaya a ser nefasto. También me gusta diferenciar que existen el sustrato anatómico de la cardiopatía isquémica, pues vamos a tener dos tipos de placas de ateroma. Tenemos las placas de ateroma estables con una fibrosa amplia, bajo riesgo de ruptura, que va a producir limitación del flujo, síntomas de esfuerzo y vamos a detectar fácilmente en una angiografía, en una prueba de esfuerzo. Mientras que las placas inestables, placas no obstructivas, que van a dar lugar a los síndromes coronarios agudos cuando se rompen, son placas que no limitan el flujo, placas que no vamos a detectar con la angiografía y placas que tampoco vamos a poder detectar durante una prueba de esfuerzo. Esto para mí es muy importante tenerlo en mente y cuando valoramos a nuestro paciente intentar imaginarnos de alguna forma ante qué situación estamos. La isquemia miocárdica sabéis que es el desbalance, cuando el miocardio sufre un desbalance entre el aporte y demanda de oxígeno. Los componentes o los factores que pueden determinar una disminución del aporte de oxígeno son múltiples. Y no solamente es el flujo coronario, la enfermedad coronaria, también el contenido de oxígeno, como la anemia, la hiposemia y el aumento importante de la frecuencia cardíaca. Recordaros que la perfusión miocárdica se produce en diástole y que cuando se eleva la frecuencia cardíaca, la parte del ciclo que proporcionalmente más disminuye es la diástole. Componentes que aumentan la demanda de oxígeno, la contractilidad, la precarga, la poscarga, la misma frecuencia cardíaca. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta cuando tenemos a un paciente con síntomas, signos de isquemia, ¿vale? No solamente la enfermedad coronaria, sino que podemos corregir todo el resto de factores también para que nuestro paciente tenga en un momento dado menos isquemia. A la hora de elegir un tratamiento antianginoso también van a ser fundamentales. Perdón. El espectro de la cardiopatía isquémica es muy amplia. Clásicamente lo dividimos en cardiopatía isquémica aguda, los síndromes coronarios agudos, que responderían a esa placa inestable, y la cardiopatía isquémica crónica, ¿vale? La cardiopatía isquémica crónica puede presentarse de forma sintomática, con ángulo estable. Tenemos que pensar en esas placas obstructivas estables o ser asintomática. Cuando la cardiopatía isquémica aguda ha pasado un año, pues digamos que pasaría a formar parte de la cardiopatía isquémica crónica. Es importante entender que cualquier paciente puede debutar y entrando en cualquiera de estos estratos. Puede debutar con un síndrome coronario agudo, puede debutar con un engorde de esfuerzo o puede debutar de forma asintomática. Podemos descubrir un paciente con disfunción ventricular izquierda de etiología isquémica o podemos, un paciente que no ha manifestado previamente dolor torácico, encontrarnos que tiene un infarto en la ecocardiografía o una onda Q en el electro.
Y los pacientes pueden ir a lo largo de su evolución pasando de un estrato a otro. Un paciente asintomático puede empezar a presentar angina de esfuerzo o puede tener un síndrome coronario agudo. Un paciente con un síndrome coronario agudo podemos dejarlo asintomático y después manifestar síntomas de angor de esfuerzo. Lo ideal sería llevar a nuestro paciente a cardiopatía isquémica crónica, estable, asintomática, con un control adecuado de factores de riesgo cardiovascular y una estratificación pronóstica de la que hablaré más adelante de bajo riesgo. Creo conveniente recordar un poquito la anatomía coronaria, dado que veréis en los informes de cardiología pues la descripción de las lesiones, dónde se han puesto los stents y muchas veces utilizamos siglas, ¿vale? Estas siglas yo intento evitarlas, pero lógicamente se utilizan con mucha frecuencia. Tenemos dos coronarias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha, nacen de la raíz de la aorta. La coronaria izquierda irriga el mayor porcentaje de masa del ventrículo izquierdo. El tronco común izquierdo en la primera porción se divide en la circunfleja y la descendente anterior. La descendente anterior es la arteria más larga, más importante, se dirige hacia el ápex, y la circunfleja por el surco auriculoventricular izquierda va a irrigar la cara lateral y posterior del corazón. La coronaria derecha circula por el surco auriculoventricular derecho, va a irrigar el ventrículo derecho y en la mayoría de personas la cara inferior del ventrículo izquierdo y estructuras importantes del sistema de conducción como el nodo sinusal o el nodo auriculoventricular. Esta rama final, que va por el surco interventricular posterior, irriga la cara inferior del corazón y en la mayoría de personas depende de la coronaria derecha, hablamos de dominancia derecha, pero cuando depende de la coronaria izquierda hablamos de dominancia izquierda. Las ramas secundarias de las arterias principales, de los tres vasos que muchas veces hablamos, de coronaria derecha, DA o descendente anterior y circunfleja, son de la descendente anterior las diagonales, os puede servir a recordar que ambas empiezan por D, de la circunfleja las obtusas marginales, que van por el borde obtuso del corazón, que es este borde, en contra del borde agudo del corazón, que es las agudas marginales que dependen de la coronaria derecha. Y el síntoma fundamental de la cardiopatía isquémica es la angina. La angina es el dolor torácico secundario a isquemia cardíaca. Otra patología que produzca cardíaca o no, que produzca dolor de pecho, no es angina. O sea, una pericarditis no produce angina. Y debemos tener en mente que la cardiopatía isquémica crónica, esas placas obstructivas, van a producir angor de esfuerzo. En este dibujo famoso del profesor Netter, pues de alguna forma ejemplifica muy bien lo que es la angina estable, ¿no? Un paciente con factores de riesgo cardiovascular es varón, anciano o de edad avanzada, fumador, es un poquito obeso quizás, saliendo de un restaurante con frío, con peso, subiendo unas escaleras, se agarra la mano, se lleva la mano al pecho como intentando manifestar esa angor de esfuerzo, ¿no? Sabéis que las características y que los criterios que definen un angor de esfuerzo son unas características de duración típica, localización retroesternal, opresivo, irradiado mandíbula, parte interna del brazo izquierdo, no se irradia por debajo del ombligo ni por encima de la nariz, está provocado por esfuerzo o por estrés y se alivia con el reposo nitratos. Lógicamente, muchos pacientes no han tomado previamente nitratos y es importante recordar que podemos utilizar los nitratos o la respuesta antianginosos en general como un factor para ayudarnos en el diagnóstico. Si tenemos dudas, podemos ponerle a un paciente con angor de esfuerzo, podemos ponerle antianginosos y si mejora, pues aumentaría lógicamente la probabilidad de que estemos ante un angor de esfuerzo. Los cardiólogos graduamos la angina con la clase funcional de la Sociedad Canadiense, la CSS, y es similar a la NIJA. Angor de muy grandes esfuerzos, CSS1, angor de mínimos esfuerzos, CSS4. Y cuando hablamos de cardiopatía isquémica crónica, de placa inestable, lo que vamos a tener es la angina inestable. La angina inestable puede presentarse como angor de reposo, como angor de reciente comienzo, pero lógicamente un angor que comienza con una clase funcional avanzada, porque si no todas las anginas serían anginas inestables, porque en algún momento comienzan, o como un angor que progresa rápidamente. Es importante tener en cuenta que una cardiopatía isquémica crónica puede presentar un angor de reciente comienzo avanzado o un angor que progresa si hay una causa secundaria inestable que digamos que es la responsable. Así un paciente con enfermedad coronaria estable que empieza con una tensión muy mal controlada, con una anemización que evoluciona rápidamente o que abandona el tratamiento, puede parecer que se está inestabilizando, pero no es la enfermedad coronaria, es la otra causa que es lo que habrá que abordar. Esto es muy importante a la hora de valorar a nuestros pacientes. Los antecedentes personales y la exploración física, pues como en todas las patologías, es fundamental. Independientemente de si estamos cardiopatía isquémica aguda o crónica, sabéis que los factores de riesgo cardiovascular en pacientes en los que no tienen cardiopatía isquémica diagnosticada nos establecen la probabilidad de cardiopatía isquémica. Comorbilidad y exploración física pues nos van a ayudar al diagnóstico diferencial de los síntomas de nuestro paciente si no lo hemos diagnosticado y al manejo en caso de que tengamos el diagnóstico hecho.
por ejemplo, la auscultación cardíaca, auscultar un soplo sistólico en foco aórtico, nos puede indicar una estenosis aórtica que puede manifestarse con ángulos de esfuerzo sin enfermedad coronaria. Y en cuanto al diagnóstico diferencial del dolor torácico en reposo, muy importante, cuadros que pueden simular un infarto, la pericarditis, el tromboembolismo pulmonar, la disección aórtica, incluso el espasmo esofágico, siempre hay que tenerlos presentes. A hablar de diagnóstico de infarto hoy en día o de manejo del síndrome coronario agudo es hablar de troponinas, ¿vale? Todos sabéis que las troponinas, o que el infarto se define como elevación de troponina y datos de isquemia en ese momento, ya sea con la clínica, con el electro, con la ecografía. Y un breve recordatorio, las troponinas no son enzimas, son proteínas estructurales, la CK, la CKMB, la LDH, sí, eso sí eran enzimas, pero las troponinas no. Siempre provienen del corazón, son ultra específicas del corazón, pero no nos indican el mecanismo de lesión, o sea, no son específicas de infarto de miocardio. A mí me gusta decir que todo infarto eleva troponinas, pero no toda elevación de troponinas es un infarto. Muy importante diferenciar por qué se produce una elevación de troponinas, porque a veces pensar que es un infarto por una placa inestable y tratarlo como tal puede ser deletério. Con la analítica, pues también vamos a establecer o diagnosticar factores de riesgo, vamos a establecer diagnosticar comorbilidades y todo eso nos puede ayudar tanto en el diagnóstico inicial como en el manejo de nuestros pacientes. En cuanto al electrocardiograma, fundamental, sabéis que las manifestaciones de isquemia aguda, tenemos el paciente delante nuestra con dolor torácico, son el ascenso o descenso del segmento ST, la onda T picuda o la positivización de una onda T negativa previa y la onda T negativa profunda simétrica, que esta aparece pues, después de una isquemia muy intensa. Por ejemplo, un vasoespasmo, después cuando el paciente se queda asintomático, aparecen T negativas profundas en cara anterior. Las manifestaciones de infarto, de isquemia previa, pues la onda Q patológica o la onda T negativa simétrica. No siempre la onda T negativa simétrica es por un infarto previo, ni mucho menos. Y otros datos que nos pueden ayudar al diagnóstico diferencial de nuestros pacientes, pues la hipertrofia ventricular nos puede justificar un ángulo de esfuerzo en un paciente con estenosis aórtica o una cardiopatía hipertensiva muy avanzada. Las arritmias rápidas también pueden justificar la angina en un paciente con una enfermedad coronaria que previamente estaba estable o asintomático y ahora a 140 latidos por minuto pues tiene angina. Recordaros que el ascenso y no el descenso del segmento ST y la onda Q nos sirven para localizar la zona con isquemia o la zona infartada. Onda Q patológica en el electro, aquella que tiene más de un cuadrito de ancho, más de 1 milímetro, es mayor de 1/3, 1/4 de la onda R siguiente y además aparece en varias derivaciones que nos indican la misma zona del corazón, cara inferior, cara anterior, lateral, etc. La evolución normal del ascenso del ST en el electro, pues lo primero que aparece es una onda T picuda, que pronto se sigue de un ascenso del ST y progresivamente va descendiendo el segmento ST, descendiendo la onda R, apareciendo una onda Q, al final nos quedamos con una onda Q y una onda T negativa que puede ser persistir o no. La ecocardiografía, pues también fundamental. Las alteraciones segmentales de la contractilidad son aquellas alteraciones que corresponden a un territorio coronario. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la descendente anterior es la cara anterior y el septo anterior y el ápex del corazón. La coronaria derecha es el ventrículo derecho y la parte septo posterior, cara inferior y la circunfleja la cara lateral. Si esas alteraciones que vemos en la ecografía corresponden con un territorio coronario, pues posiblemente estemos haciendo ya el diagnóstico de cardiopatía isquémica. La FEBI, fundamental, factor pronóstico fundamental, y la ecocardiografía también nos va a permitir valorar la presencia de valvulopatías o de enfermedades que también puedan justificar un dolor torácico en reposo, como puede ser una disección aórtica, un tromboembolismo pulmonar o incluso un derrame pericárdico secundario a una pericarditis. Y cuando hablamos de exploraciones específicas de la cardiopatía isquémica, yo me gusta dividirlas en exploraciones funcionales, que vamos a intentar evidenciar la isquemia, y en exploraciones anatómicas, que vamos a intentar ver la enfermedad coronaria, las estenosis coronarias. Los test de isquemia no invasivos, las pruebas de esfuerzo, llamadas pruebas de esfuerzo, pues son fáciles de entender, ¿no? Por un lado vamos a provocar un estrés en el miocardio, en el corazón, mediante ejercicio o fármacos, dobutamina, dipyridamol, etc. Y vamos a detectar esa isquemia mediante determinados diferentes técnicas. Podemos detectarla mediante la gammagrafía, viendo como si hay un defecto de perfusión. Mediante la ecocardiografía, si hay un defecto de contractilidad. Mediante el electro, alteraciones del ST, normalmente descenso del ST. Y con la clínica, la angina típica. Cuando queremos aplicar una prueba de esfuerzo con intención diagnóstica, pues el paciente ideal sería el paciente que tiene síntomas de esfuerzo, no el que tiene síntomas en reposo. Y tenemos múltiples pruebas de esfuerzo o múltiples test de isquemia. La ergometría simple, la ecocardiografía de esfuerzo, el SPECT con esfuerzo, la ecocardiografía farmacológica con dobutamina, cada una con una sensibilidad y una especificidad diferente. ¿Cuál va a ser la que tengamos que hacer a nuestro paciente? Pues va a ser
va a depender de muchos factores, principalmente tres. Las características de nuestro paciente es fundamental. Si nuestro paciente no puede caminar, no puede subirse a una cinta a hacer un esfuerzo. Si nuestro paciente tiene un bloqueo de rama, un marcapasos, posiblemente el electro no va a valer y posiblemente la ecocardiografía va a ser difícil de aplicar. La competencia local, fundamental. Nuestro laboratorio de imagen tiene más experiencia con una técnica y va a poder utilizarla en un mayor número de pacientes que a lo mejor en otro sitio, con otra técnica, pues no la utiliza. Y el propósito, también muy importante, si queremos intentar diagnosticar cardiopatía isquémica, que hacemos una prueba muy sensible. Si vamos a estratificar riesgo, evaluar respuesta a tratamiento, prescripción de ejercicio, pues podemos permitirnos menos sensibilidad y a lo mejor podemos utilizar pues, pruebas mucho más disponibles. Importante, cuando vamos a hacer una test de isquemia no invasiva con intención diagnóstica, tenemos que tener presente el teorema de Bayes, la probabilidad condicionada. ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando tenemos pruebas que no tienen una sensibilidad ni una especificidad ni mucho menos del 100%, hay que tener muy en cuenta la probabilidad pretest, que viene determinada por los síntomas, los factores de riesgo cardiovascular y la edad de nuestro paciente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si aplicamos estas pruebas a pacientes con baja probabilidad pretest, vamos a tener muchos falsos positivos. En estos pacientes, lo que hay que hacer es utilizar otros diagnósticos, o sea, intentar explorar otros diagnósticos alternativos antes de subir al paciente a una cinta o a realizarle un test de isquemia. Cuando tenemos pacientes con muy alta probabilidad pretest, vamos a tener un alto riesgo de falsos negativos. Esto no quiere decir que a un paciente con alta probabilidad pretest no haya que hacerle una prueba de esfuerzo, pero no vamos a decidir sí o no cardiopatía isquémica en base a la prueba de esfuerzo. Posiblemente la podamos utilizar para estratificar esa cardiopatía isquémica, pero no para descartar el diagnóstico. Cuando tenemos pacientes con probabilidad intermedia, pues son los candidatos ideales a test de isquemia no invasivo como paso para diagnosticar la cardiopatía isquémica. La estratificación de la cardiopatía isquémica se puede hacer de forma excelente con test de isquemia no invasivo. Y aunque cada test va a tener sus parámetros diferentes, digamos que de alguna forma pues van a indicar todos lo mismo. El territorio, el porcentaje de territorio isquémico pues va a ser un factor pronóstico, a más territorio, más riesgo, lógicamente, y peor pronóstico, perdón, y a menor carga a la que se desencadena la isquemia, peor pronóstico. Un paciente que en el primer minuto hace ya datos de isquemia, pues tiene peor pronóstico que el que lo hace a los 10 minutos. Eso es muy lógico. Y en cuanto a las exploraciones anatómicas, TAC coronario y coronariografía. En común utilizan radiaciones ionizantes, contraste yodado y el pronóstico depende del número de vasos afectados y de la localización de las lesiones. Más proximal, peor pronóstico. Más vasos, peor pronóstico. El TAC coronario es una técnica no invasiva que nos permite realizar una angiografía no invasiva, pero esta angiografía va a estar muy dificultada si el paciente tiene calcio coronario. El calcio coronario es un factor de mal pronóstico, pero que al mismo tiempo nos va a dificultar la evaluación de las coronarias. Entonces, el paciente que predicamos de alguna forma que va a tener mucho calcio coronario no sería el ideal para una angiografía no invasiva con un TAC multidetector. ¿Y qué pacientes son esos? Pues los pacientes con más edad, los pacientes con insuficiencia renal crónica y los pacientes con unos factores de riesgo cardiovascular de larga evolución y ya muy instaurados. Por otro lado, el TAC coronario se realiza con sincronización con el electro, entonces pacientes con ritmos muy rápidos, ritmos irregulares, muchas extrasístoles ventriculares tampoco serían posiblemente el candidato ideal. La coronariografía pues, es el gol estándar y es una técnica invasiva y al mismo tiempo pues, nos permite, si es necesario, adoptar una actitud terapéutica. Modalidades de tratamiento, fármacos, tratamiento percutáneo, tratamiento quirúrgico, objetivo o mejorar la calidad de vida, los síntomas o mejorar la cantidad de vida del paciente, el pronóstico. Brevemente, aspirina. Todo paciente con diagnóstico de cardiopatía isquémica tiene que llevar antiagregación simple, normalmente con aspirina, a no ser que sea alérgico. Inhibidores del receptor P2Y12, clopidogrel, ticagrelor o prasugrel, pues se añaden a la aspirina en el contexto del síndrome coronario agudo durante un año o tras el implante de un stent. Estatinas van a tratar la arteriosclerosis, fijaros su importancia. Dijimos que la arteriosclerosis era la base de la cardiopatía isquémica. La anticoagulación pues no tiene cabida en la cardiopatía isquémica fuera de la fase aguda del síndrome coronario agudo o si coexiste una indicación de anticoagulación por otra patología, por ejemplo, fibrilación auricular. Beta bloqueante, pues puede ser o un antianginoso excelente o como tratamiento pronóstico de la disfunción ventricular, igual que los IECAS ARA2. ICP cirugía, pues tratamiento revascularizador, podrá ser para mejorar los síntomas o para mejorar la calidad de vida del paciente, la cantidad de vida del paciente, el pronóstico. Y pues un amplio abanico de antianginosos que van para mejorar la calidad de vida del paciente. En cuanto a la revascularización, modalidad percutánea, modalidad quirúrgica. La angioplastia simple es abrir o tratar una lesión mediante el hinchado de un balón. Eso fue la primera técnica que se realizó. Después
después de asociada a la angioplastia, el implante de stent. Inicialmente stent metálicos. Era un armazón que evitaba que esas arterias se volvieran a obstruir de forma aguda y se trombosase de nuevo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que estos stent eran agentes extraños que inducían una proliferación celular y terminaban por obstruirse por un proceso de proliferación celular, una restenosis. Y aparecieron los stent farmacoactivos en los que a este armazón metálico pues añadíamos un fármaco que era un antimitótico, evitaba la proliferación. Las siglas Bar-Metal Stent, stent metálico, Drug-Eluting Stent, stent farmacoactivo. Estos stent se pueden estropear por restenosis, proceso lento proliferativo que se puede debutar como ángulo de esfuerzo a los 3-6 meses del implante del stent normalmente, o trombosis de stent, proceso agudo que puede aparecer en cualquier momento y que lo principal que debemos evitar es una mala antiagregación, una suspensión precoz del tratamiento antiagregante. Revascularización quirúrgica mediante el empleo de arterias o venas, pues digamos que ponteamos o saltamos esas lesiones, digamos que uniendo esos vasos distal a la lesión. Y un recordatorio, manejo, o sea, un esquema rápido, manejo básico de la cardiopatía isquémica crónica, de la angina estable, paciente con síntomas de ángulos de esfuerzo, valoración inicial analítica, electrocardiograma, ecocardiograma en la mayoría de los pacientes. Podría obviarse en el paciente con un electro completamente normal y con una exploración física normal, podría incluso obviarse la ecografía. Yo suelo realizarla si voy a seguir avanzando. ¿Qué puede pasar? Pues que no, ese paciente no tiene cardiopatía isquémica porque ni los síntomas me parecen y no tengo ningún dato en la exploración básica. Pues lo que tengo que hacer es explorar otros diagnósticos. ¿Este paciente tiene cardiopatía isquémica? Pues porque los síntomas que me cuentan son muy evidentes, porque el electro me confirma que tiene una onda Q, en la ecografía un infarto. Pues lo que tendré que hacer es iniciar tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica, aspirina y estatinas, antianginosos si tiene síntomas, y haré exploraciones complementarias para estratificar, no ya para diagnosticar, porque ya lo he diagnosticado, para estratificar, y seré más o menos invasivo en función del perfil del paciente. Si son síntomas de esfuerzo y considero que puedo iniciar con un test no invasivo, una prueba de esfuerzo, excelente. Si a veces incluso directamente puedo ir a una coronariografía si de alguna forma tengo datos de muy alto riesgo. Y el paciente que tengo dudas, pues puedo poner o no antianginosos. Aquí lo pongo entre interrogantes porque si voy a hacer un test de isquemia no invasivo, hay que hacerlo sin antianginosos porque disminuye la sensibilidad. Pero del mismo modo, ahora haré exploraciones complementarias para diagnosticar y estratificar y seré más o menos invasivo en función de las características del paciente. Puedo hacer prueba de esfuerzo o puedo ir incluso directamente a una coronariografía o un TAC coronario si no quiero utilizar esa técnica. Y tras esto, pues descartaré el diagnóstico o confirmaré el diagnóstico. Esto mismo podría ser válido para el paciente que viene asintomático, pero que en alguna exploración pues hay datos que pueden sugerir cardiopatía isquémica, bien por el electro, bien por la ecografía, pues sería lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que lógicamente lo utilizaré antianginoso dado que el paciente no tiene síntomas. Y el manejo, pues fundamental, lo primero y lo más importante, control de los factores cardiovascular, tratamiento, ya hemos dicho, aspirina y estatinas, y ECAS, si hay hipertensión, diabetes o disfunción ventricular, proteinuria también, pero bueno, eso vendría por la proteinuria, beta-bloqueantes si hay disfunción ventricular y altaginosos y síntomas. ¿Y cuándo tengo que revascularizar? Pues recordaros simplemente que, o tenéis que imaginaros que en este paciente lo que estamos pensando que tiene ángulos de esfuerzo es este tipo de lesión, ¿vale? Placas crónicas, placas que tienen bajo riesgo de ruptura. Entonces, ¿cuándo vamos a ir a revascularizar? Pues cuando los síntomas sean refractarios y el paciente tenga mala calidad de vida por esos síntomas. Y cuando tengamos una estratificación de mal pronóstico, cuando haya lesiones en vasos proximales, troncoidea, cuando haya disfunción ventricular y enfermedad multivaso o cuando tengamos isquemia de alto grado. No debemos revascularizar para disminuir el riesgo de infarto, incluso hacer esta reflexión. Este paciente que ahora mismo lleva solamente aspirina, ¿no? Tiene esta lesión, pues debería llevar aspirina. Pero si yo esta arteria la trato a una angioplastia, pongo un stent, ahora va a llevar doble antiagregación. Va a llevar doble antiagregación porque el riesgo de que tenga un infarto ahora es mayor incluso, ¿vale? Y ya sabéis, cuando se pone un stent en el contexto de la cardiopatía isquémica crónica, de la angina estable, que no hay un síndrome coronario agudo de por medio, la doble antiagregación debe mantenerse unos 6 meses. Si se operase, solamente antiagregación, mantendría su antiagregación. No hay que poner doble antiagregación. Y el manejo básico de la cardiopatía isquémica aguda. Paciente con dolor torácico, lo primero es hacer un electro de 12 derivaciones y verlo, ¿vale? Es importante verlo y verlo bien.
En función de ascenso de ST, pues tendremos un síndrome coronarial agudo con elevación del ST, que dejado su libre evolución será un infarto transmural, un infarto Q, o no hay ascenso de ST y vamos a hablar, por lo menos inicialmente, de escasez. Cuando tenemos ascenso de ST, reperfusión emergente, los servicios de urgencia, las ambulancias medicalizadas, para decidir si fibrinolisis o angioplastia primaria. Importante recordar que la angioplastia primaria es más efectiva y más segura, pero es tiempo dependiente. O sea que si vamos a tardar mucho a llevar a nuestro paciente a la sala de hemodinámica, posiblemente ese beneficio lo vamos a perder porque el infarto se va a instaurar. Vamos a tener nuestra arteria abierta, pero nuestro infarto instaurado y eso no se va a recuperar. Si no tenemos ascenso de ST, el paciente ingresará normalmente en urgencias, valoración, troponinas seriadas, electroseriado, técnicas de imagen si son necesarias. Y tras esto llegaremos a un infarto no Q, si hay troponinas elevadas, una angina estable, si no hay troponinas pero hay un cuadro isquémico evidente, o otros diagnósticos. Y es en este momento, y para mí esto es muy importante, donde hay que dar la carga de doble antiagregación, no antes. ¿Por qué? Porque podemos haber llegado a pacientes con dolor torácico, incluso elevación de troponina, electro un poquito alterado, y no ser un síndrome coronarial agudo. Puede ser una pericarditis, puede ser una miocarditis, puede ser una disección aórtica. Yo os digo de verdad que meter a un paciente a un quirófano con una disección aórtica, pues no da mucho gusto si el paciente va doblemente antiagregado. No hay prisa en dar la doble antiagregación. Cuando tengamos hecho el diagnóstico, la damos. Y bueno, lo normal es que el paciente se someta a una coronariografía y en función de las características del paciente y la anatomía coronaria, o no se haga nada, o se revascularice mediante implante de stent, o se revascularice de forma quirúrgica. Esto es lo normal. Objetivos, pues lo mismo, el tratamiento sería lo mismo que en la cardiopatía isquémica crónica, lo que pasa es que añadimos el inhibidor P2Y12 durante un año. ¿Qué inhibidor? Pues lo que hemos dicho, clopidogrel 75 miligramos, un comprimido al día, ticagrelor 90 miligramos, un comprimido cada 12 horas. Importante esto de cada 12 horas recordarlo, para asegurar el 10 miligramos, un comprimido al día. Alguien puede surgir y decir, le puede surgir la duda, mi paciente no lleva estenia alta, ha ido con doble antiagregación. ¿Por qué? Porque la indicación de doble antiagregación no viene por el implante de stent, viene por el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Esto es muy importante. Y os recuerdo brevemente las rutas asistenciales tras un síndrome coronario agudo: revisión precoz en atención primaria, adherencia a la medicación, baja laboral y empezar a trabajar muy intensamente en la prevención, ¿de acuerdo? Los objetivos los conocéis. Al mismo tiempo, revisión en cardiología, si hay posibilidad de rehabilitación cardíaca excelente. Y los casos complejos con síntomas persistentes, FEBI disminuida, pues van a tener un seguimiento más estrecho en cardiología, y los que no, pues pueden tener un seguimiento menos estrecho, pero lo más importante, una comunicación fluida y rápida entre atención primaria y cardiología para poder solucionar los problemas que vayan surgiendo. Y pasado el año, ruta asistencial de cardiopatía isquémica. Tenéis vuestras recomendaciones para el paciente y para el médico de atención primaria. Los pacientes con cardiopatía isquémica crónica estable, asintomáticos, tratamiento optimizado y control adecuado del factor de riesgo cardiovascular pueden estar en atención primaria, pero volver rápidamente a cardiología ante síntomas, dudas con tratamiento o un control inadecuado de los factores de riesgo cardiovascular, siempre que pensemos que el cardiólogo vaya a poder aportar algo, porque muchas veces no vamos a aportar nada más allá de lo que ya está haciendo el compañero de atención primaria, que son posiblemente los más expertos en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Recomendaciones para paciente y médico, igual que teníamos en la cardiopatía isquémica aguda. Y el manejo antiplaquetario, pues muy sencillo, ¿no? Pacientes con bajo riesgo de sangrado se pueden someter al procedimiento sin modificar su tratamiento antitrombótico. Si el riesgo de sangrado no es bajo, si el paciente está con doble antiagregación, anticoagulación o síndrome coronario agudo de implante de stent en menos de un año, a través de cardiología, con interconsulta no presencial inicialmente. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones, por lo tanto, el paciente va a estar con antiagregación simple, obligatoriamente, y el riesgo de sangrado es moderado, pues se tiene que intervenir bajo antiagregación simple. Si el riesgo es muy alto, pues suspender la antiagregación, como pone aquí, ¿de acuerdo? Los procedimientos de riesgo muy alto probablemente son procedimientos neuroquirúrgicos. Y vuelvo a insistir, ¿de acuerdo? En esta imagen que quiero que os llevéis en mente, la revascularización va a tratar las ramas enfermas, pero el control de los factores de riesgo vascular van a ser lo que van a mantener este árbol sano, ¿vale? Y sabéis los objetivos, ya los conocéis: no fumar, LDL por debajo de 70, tensión arterial por debajo de 140-90, nos podemos ir a 130-80 en pacientes jóvenes que lo vayan a tolerar, glicada por debajo de 7, nos podemos ir por debajo de 6,5 en pacientes con diabetes de corta evolución, dieta y ejercicio. Y nada más, muchas gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, intentar solucionarla.